Buenos días. El capítulo 1 de Lucas nos presenta a una mujer de la tribu de Leví. Era esposa de un sacerdote y ella era excepcional en varios aspectos porque mujeres de Leví hubo muchas a lo largo de la historia, pero muy poquitas de ellas son mencionadas en la palabra de Dios. Y ella es mencionada al lado de su esposo, Zacarías, quienes juntos tenían un testimonio muy especial delante del Señor. Dice que eran rectos e intachables delante de Dios y obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Esta mujer era Elizabeth. Ella era esposa de un sacerdote que en el momento de Lucas justamente le toca en turno o en suerte entrar a ofrecer el incienso, y allí es donde recibe esta visión del ángel que le dice que va a tener un hijo, y ese hijo sería muy especial porque sería un precursor del Mesías, que significa enviado. Cristo es Mesías o enviado de Dios, y Juan iba a ser justamente ese pregonero, el que iba delante de una persona importante, diciendo ahí viene, y justamente Juan es enviado para pregonar la venida de Cristo. Su madre era Elizabeth, pero antes de que Juan llegara, se dice de Elizabeth y Zacarías que tenían un testimonio muy bueno porque obedecían todos los preceptos y los mandamientos del Señor. Y esto es algo muy especial porque ellos aparecen en escena cuando ya tienen cierta edad, ya son mayores. El gran pero de ellos es justamente cuando se menciona que no tenían hijos. Entonces ellos, aunque eran justos y aunque hacían muchas cosas por el Señor, no tenían hijos. Y esto es como un punto negro en su vida, porque en ese tiempo, cuando una persona tenía hijos, era justamente la bendición de Dios que había llegado al hogar. Y en el caso de ellos, aunque eran correctos delante de Dios, no habían tenido un hijo. Esto es un poco difícil de entender hoy en día, porque por un lado hay muchas mujeres que no quieren tener hijos, y por otro lado no se entiende la esterilidad como una maldición de parte de Dios, una falta de bendición, sino que es pues por una enfermedad o por alguna situación que no se entiende como una falta de bendición. Y bueno, esto es algo que no podemos acabar de entender. Sin embargo, ellos quizás en algún momento se preguntaban por qué no podían tener hijos. Si ellos hacían todas las cosas como debían hacerlas, Dios debía proveerles un hijo. Pero eso no vemos que sea una mancha de amargura en su vida. Al revés, tantos años y ellos seguían con su buen testimonio delante de Dios. Muchas veces vemos los reveses de nuestra vida como algo como una maldición de Dios, o como algo que no, Dios no puede tratarme así. He escuchado también otras mujeres que dicen, es que es mi falta de fe la que no hace que yo me sane, porque yo se lo pido a Dios y se lo pido a Dios. Y muchas veces Dios no contesta por más fe que nosotros tengamos. Y esto es bonito de ver porque nosotros conocemos a Dios a través de las dificultades y los reveses de la vida. A pesar de esta situación, Elizabeth no se ve, ni se dice, ni se menciona que ella hubiera renegado de Dios. Al contrario, ella vivía con su esposo Zacarías en el ministerio, vivía sirviendo a los demás y guardando los mandamientos del Señor. Ellos eran levitas, entonces debían estar en el templo y ofrecer al Señor, servir al Señor de diferentes maneras allí en el templo. Ellos eran sacerdotes. Y bueno,
Justamente la primera cosa que nos enseña esta mujer es que ella sabía y conocía a Dios de una manera muy especial. Ella sabía que Dios permitía las cosas con un objetivo y sobre todo, como dice también en los evangelios, para que las obras de Dios se manifiesten. Y así es como termina esta historia. Justamente ella queda en embarazo y tiene un hijo en su vejez. Y es algo muy hermoso porque las obras de Dios se manifestaron en ella. Yo creo que ella nunca esperó que a cierta edad ya tuviera un hijo. Y de hecho ella lo manifiesta porque ella dice, todas las que me vean se van a reír conmigo, en el sentido de alegrarse, en el sentido de tener ese gozo profundo porque tenían por fin la bendición de tener un hijo. Y bueno, el Señor le concedió esta bendición en su vejez y no entendemos por qué la hizo esperar tanto, pero sí podemos aprender de su actitud. Por más fe que tengamos nosotros, no podemos mover el plan de Dios. A veces el plan de Dios es perfecto y nosotros no lo entendemos porque estamos pensando solamente en nuestro beneficio, en nuestros deseos, y utilizamos nuestro servicio al Señor y nuestro comportamiento como una moneda de cambio. Mira, Señor, yo me estoy portando bien, entonces merezco que me des esto. Y no pensamos que quizás esa no es la voluntad de Dios, o no pensamos que quizás Dios tiene otro plan con nosotros y quiere enseñarnos algo más, o quiere mostrarnos sus glorias o sus atributos a través de estos reveses de nuestra vida. Obviamente debemos orar con fe, no dudando de que Dios puede hacerlo, pero también debemos orar pidiendo que se haga su voluntad, porque Dios es sabio y es parte de lo que debemos conocer de Él. Dios es sabio y puede darnos lo que pedimos, pero ¿será que nos conviene? Que el Señor nos ayude a orar pidiendo que se haga su voluntad, a orar con fe y con confianza, sabiendo que nuestro Dios es grande y puede hacer cualquier cosa que le pidamos, si es su voluntad. Pero por otro lado, si el Señor no nos da lo que pedimos, aunque sea algo que creemos que nos merecemos, o que creemos que es justo, o que creemos que no es pretencioso, o que creemos nosotros a nuestro propio juicio que está bien, busquemos que sigamos sirviéndole al Señor, sabiendo que Él puede hacerlo, pero quizás no quiere hacerlo por algún motivo, pero que esto no opaque nuestra relación con Él y tampoco nuestro servicio en ministerio que estamos haciendo en cada una de las iglesias locales en las que el Señor nos ha puesto. Que Dios te bendiga y te ayude a pensar en esto.